lo echamos a perder, lo estropeamos, hemos sido inútiles. Esa es la definición que el Señor Dios, el Creador, hace de nosotros, de toda la humanidad. Hemos echado a perder el propósito con el cual fuimos diseñados, creados, y no hemos cumplido con la visión, con el diseño para el cual Dios nos creó. Cuando Dios pensó hacer al hombre, la Trinidad dijo: hagamos, en el consejo eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tenía claro para qué era. Y de esta humanidad, de nosotros, se esperaba algo por las capacidades que nos fueron dadas, pero el ser humano ha hecho de sí mismo una creación inútil. Es la palabra que en esta ocasión quiero resaltar de estos versículos 9 al 20 de Romanos 3. Inútiles. El Señor Dios dice que mirando a toda la humanidad, mirando a todos los que han existido desde la primera pareja y los que existirán, porque solo Dios puede ver al futuro, no hay quien cumpla con ese diseño. No lo hay. Y es en el versículo 12 donde dice que a una, es decir, todos de acuerdo, toda la humanidad bien coordinadita fracasó. Se ha hecho inútil delante de Dios. Bienvenidos, hermanos y amigos, buenos días. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento de esta su palabra y que ella haga en nosotros lo que a Él le agrada. Padre, suplicamos, Señor, que nos permitas estar concentrados en ti, en lo que hablas, y que nos des provecho de la palabra con la cual creaste el universo, Señor. Y en esto, pues, te demos honra en nuestras vidas diarias como consecuencia. Amén. Inútiles es el término que el Señor Dios utiliza para todo ser humano. Los ingenieros más destacados, los doctores, las mentes más brillantes, el mejor talento en la literatura, los mejores teólogos, todos hemos sido inútiles en verdad. Y entonces cuando la Biblia usa un término tan duro, tan fuerte, nos aterriza, ¿no? Nos aterriza un poco, nos baja y obliga al humilde a ser humilde y al altivo lo lleva a amargarse contra Dios, a defender todavía su causa orgullosa, a decir: no, pero yo he hecho cosas, una buena familia, mi familia es. Yo desde chiquito he sido tan juicioso, me admiro. Más o menos es lo que decimos en algunos de nuestros discursos. Y entonces arranca Pablo continuando con la idea que trae desde el capítulo 1
Y dice en Romanos 3:9, entonces, ¿qué? Organicemos ideas. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y hay que definir quién es ese nosotros, ese plural, primera persona. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, los cristianos. Somos mejores que la gente que acabo de describir. El apóstol Pablo le dice a los romanos, porque en Roma, recordemos, había un contexto de una mezcla de culturas, creo que única, judíos con el resto de la humanidad y todos compitiendo por querer mostrarse mejores. Entonces ese texto, inspirado por el Espíritu Santo, saca algo escondido. Y es el pecado de aquellos hermanos de querer ser mejores que los otros. No vaya y sea que me malentiendan lo que acabo de escribir y ustedes se crean mejores. No. No somos mejores, hermanos. No somos mejores que esos Romanos 1:30, 29, que están atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad. 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Es más larga la lista. 31, necios, desleales. Y además a esa lista se añaden aquellos que se complacen con ellos. Y el Espíritu Santo quiere asegurarse de decirle a esa primera audiencia que están en la misma condición. Están en la misma condición, hermanos, tranquilos. Si alguno de ustedes allá dice que no ha asesinado a alguien, tenga la seguridad de que sí lo ha hecho porque ha tenido ira contra alguna u otra persona. Si usted cree que es mejor, entonces, usted que pertenece a la iglesia en Roma y mira por encima del hombro a los pretorianos romanos, a aquellos que iban a los templos paganos a hacer unas abominaciones horrorosas, pues le tengo malas noticias. De ninguna manera. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros los cristianos tenemos un Salvador muy grande. Pero porque Él nos retiene, nos evita unos pecados y nos ayuda, es que no se evidencia de manera pública, escandalosa, lo que somos en verdad, lo que podríamos llegar a ser y lo que quisiéramos ser. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y sí, hay que decirlo, es una realidad. El que no está en Cristo, hace 2000 años, igual que hoy, todos estos siglos y hasta que el Señor regrese, está primero bajo pecado, versículo 9. Segundo, bajo la ley, versículo 19. Y bajo el juicio, versículo 19. Es decir, tiene toneladas de peso encima de su cabeza. Por eso está incapacitado para buscar a Dios y tampoco quiere. Por eso está absolutamente muerto, porque está bajo pecado, bajo la ley y bajo el juicio de Dios. Y lo que está diciendo este texto es entonces, hermanos míos, ustedes también lo estarían de no ser por el gran Mesías, el Hijo de Dios que vino a rescatarnos. El versículo 10 sigue diciendo, está escrito,
sea, Dios ya lo sabía y lo dijo a través del rey David, a través de los salmos, a través de los profetas, de Isaías, por ejemplo. Pero aquí en el 11 se refiere específicamente al Salmo 14, Romanos 3:11. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, inútiles. El ser humano no está haciendo aquello que se espera de él. Jamás ha sido así, nunca, desde el primer ser humano hasta el último que exista cuando el Señor ya realice el juicio final. Esta es la condición de nuestra raza. Esta es la realidad que muchos buscan con el conocimiento, pero muy poquitos aceptan, casi nadie acepta. No hay quien busque a Dios. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, el Señor mismo habla y dice que Él miró en toda la historia y no hubo quien en verdad le buscara. Por eso, porque la Biblia dice eso, es que algunos maestros en la historia, con los que estamos de acuerdo, infieren que el ser humano no puede y no quiere buscar a Dios por su mismo pecado. Y si hay algún intento de religiosidad aparte de Cristo, es hipócrita, es amañado, es hedonista, buscando mi satisfacción, mi familia, mis hijitos, mi piedad, mi piedad. Pero ninguno entiende, ninguno busca a un Dios. Ninguno ha buscado al Señor Dios. Y esta frase también infiere que Dios puede ser buscado y debe ser buscado. Pero la humanidad entera fue inútil en esto, inútil absolutamente. De manera que si tenemos todavía la imagen de alguien, decir, no, pero es que mi tío, sí, él me llevaba, él no era muy cristiano, él tenía otras figuras ahí revueltas, no. Si no es solo Cristo, es una búsqueda errónea. Puede que sea bien intencionada, pero está mal. Solo Cristo. ¿A qué estrictos son ustedes? Sí, la ley de Dios, el estándar es muy alto. Entonces, si no hay quien busque a Dios, podemos inferir también que los que llegamos a Cristo, quien es Dios mismo, es necesariamente porque Él nos buscó. Como decía el hermanito del pastor Nelson Mojica, yo hallé a Dios cuando Él me buscaba. Eso es una definición un poco más bíblica. No es que yo lo haya buscado y que yo por mi bondad llegué a Cristo, llegué a la iglesia. No. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Insisto, el significado es arruinar el propósito. Ser inútil es arruinar el propósito, es estropear un proyecto. Eso hizo el ser humano. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por si acaso se querían jactar aquellos hermanos allá en Roma y nosotros de buenas obras. Es que yo desde pequeñito yo regalaba mis onces que me daban para el colegio y siempre he sido tan altruista, como tan bueno. Ese diálogo con uno mismo, esa autoexaltación es carnal, es
es pecaminosa. Ahora, hacerlo es bueno. No estoy diciendo que no hay que hacer buenas obras, hay que hacerlas, pero no para esperar que el incrédulo sea salvo por ellas, sino que las buenas obras son exclusivas para el creyente que ha tenido una fe y hace visible esa fe con esas buenas obras. Sepulcro abierto es su garganta, y entonces empieza a hablar con tres términos de lo que uno habla, de sus labios, de su lengua: garganta, lengua, labios. Boca, 4 términos: garganta, lengua, labios, boca. Así lo ven en el versículo 13 y 14. ¿Y qué dice de nuestra garganta, labios, boca, lengua? Dice que hay engaño. Señor. Sí, sí. Y entonces para quien va a su Biblia sin humildad, no, para el ser humano natural, el incrédulo, digamos, que se acerca a la Biblia esperando como una idea romántica, como que Dios le hable pero pasito, pues este no es el texto. Sí, sí le aconsejamos a todo el que quiera conocer la voluntad de Dios que se acerque, que lea su Biblia, que permita que se le enseñe, sobre todo que sea humilde, sí. Porque lo que dice aquí es más duro todavía. Dios está diciendo: miré a todo ser humano, y además de que ninguno me busca y que sus obras son malignas todas, lo que hablan todo el tiempo es como veneno de serpientes. Siempre hablan traición, con malicia. Eso es lo que quiere decir áspides. Áspides es veneno de serpientes. Siempre hablan maldición, traición, malicia, siempre. Siempre están desconfiando, diciendo lo malo, siempre están buscando el defecto, siempre están autoexaltándose y dañando a otros con su lengua. Hay amargura también, dice el versículo 14, amargura. Y entonces, ya viniéndonos al día de hoy, pues con todo lo que la iglesia tiene a su favor, con todas las evidencias, con todo el aprendizaje histórico, con las confesiones, con las evidencias, con la gran ventaja que tiene la iglesia hoy, pues es paradójico ver cristianos con amargura en sus labios, en su corazón. Un cristiano al que se le ha enseñado: usted puede encerrarse en su cuarto y contarle todo al Señor Dios, darle quejas, desahogarse, confesar su pecado, mostrarse vulnerable, hablarle de cuánta cosa, de cuánto tiene en su alma. Dios no se va a escandalizar, al contrario. Pero un cristiano que quién sabe si está haciendo esto con sinceridad y que, sea que sí o sea que no, de todas maneras muestra amargura en sus palabras, se parece mucho al impío del cual se dice: su boca es como un sepulcro abierto, versículo 13. Un sepulcro abierto. La imagen que tenía el apóstol era una persona enterrada de unos días o semanas. Imagínense cómo está ese cadáver un mes después de haber sido enterrado, ¿no? Y abrirlo de nuevo, con pudredumbre, gente que intoxica a otros.
gente que está murmurando todo el tiempo, gente que se queja. Sí, es incoherente, ¿no? Decir gracias Dios por este día, orar y salir y decir, otra vez lloviendo. O gracias por la comida, incluso, pero eso a mí no me gustan los cuyos. Son como zanahorias zombies. Pero es incoherente en detalles tan pequeños. Por eso la Biblia saca a relucir nuestro corazón. Y lo digo porque esos dos ejemplos le pasaron a alguien. A un cristiano que se las da de muy cristiano. A mí. Me ha pasado, el Señor me ha avergonzado con eso varias veces. Sí, pero ¿para qué me da gracias? ¿Para qué pides y después se asusta? Engañan. Amargura. Es decir, esta literatura del apóstol Pablo, del hermano Tercio que está escribiendo, y el Espíritu Santo ahí guiándolos, y hoy hablándonos, está llevando un paralelo. Está hablando de, por este lado, sí, la humanidad es inútil completamente, pero nosotros no somos mejores que ellos. ¿O hay alguien que pueda contradecir esto? No, a mí me hace pasar saliva y me avergüenza. No somos mejores que ellos. No somos mejores que esos de los que hablamos hace 8 días, que nos calumnian, que dicen que hagamos males para que nos vengan bienes. No somos mejores. No somos mejores. Y esta verdad, hace resaltar todavía más la gracia de Jesucristo en nosotros. La gran misericordia de Dios en nosotros. Que somos su pueblo, que nos aguanta, nos santifica, nos lleva de la mano, nos perdona, tiene mucha paciencia. De manera que se le está diciendo al pueblo de Dios desde hace 2000 años y hoy a nosotros desde luego, hermanos, sean más sobrios en pensar de ustedes. Ustedes no son mejores que esa gente. No. Porque el pecado está ahí, en la carne. Y uno a veces habla de la carne como, sí, esa carne mía. No, la carne soy yo mismo. Soy yo la carne. El pecado no es algo que hacemos a veces, sino es algo que somos, hasta que nos transforme el Señor, el amado. Hasta que le veamos aparecer en las nubes y seamos transformados en cuerpos de gloria. Todavía no. Lo que nos está diciendo este texto es, sí, la humanidad realmente es asquerosa, es inmunda, pero ustedes, Iglesia del Señor, no son mejores. Están en proceso de santificación, sí, son un pueblo especial, sí, pero estamos esperando el día final, el día de Cristo, cuando ya seamos definitivamente transformados. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Eso le dice a uno, bueno, el Señor entiende mi circunstancia, entiende, y ahora yo entiendo por qué es que hago lo que hago. Tiene otra implicación y es, no, pues aquí el hermano está en la misma condición que yo. Por eso necesito soportarlo, necesito amarlo, a pesar de que no se lo merezca. Yo tampoco, yo no soy mejor que ellos, que gentiles y que judíos de hace 2000 años. No soy mejor que ellos. No soy mejor que el más cruel de los paramilitares ahí en Magdalena Medio. Pero para quien insiste allá en su alma en creer que sí, sigamos leyendo el texto. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces ahí dice, ahí sí yo no he matado a nadie. Bueno, también el Señor Jesús lo aclaró, repito, si usted tuvo ira contra alguien ya es equivalente a homicidio. Si usted dañó a alguien con sus palabras, es lo mismo delante de Dios. Todos somos culpables de homicidio. Pero, por ejemplo, en la política, si defendemos ideas
que van en contra de las leyes establecidas por Dios, contra las autoridades, en contra de la constitución política, de los derechos humanos. Si somos todavía de ese espíritu de justicia ilegal, si participamos de una u otra manera en ideologías, en defender gente que derrama sangre inocente, es el contexto, somos culpables también. Porque, aquí un paréntesis, es que si un policía allí en la esquina, para proteger su integridad y la de un ciudadano inocente desarmado, da de baja a dos delincuentes, no está derramando sangre con el contexto de pecado que lo denuncia aquí Romanos 3, versículo 15. No, porque él, si lo hizo de manera legítima, está actuando según la institución que Dios respalda. A menos que haya sido otra cosa ya torcida, pero quebranto y desventura hay en sus caminos, sigue diciendo, de la raza humana, Señor Dios. Y no conocieron camino de paz. Y aquí llegamos a otro punto. Primero dijimos que sí se puede buscar a Dios porque el versículo 11 dice, si Dios juzga y Dios es justo, que no hubo quien lo buscara, es porque sí se podía buscar. Ahora, aquí en el versículo 17 termina diciendo que ninguno de los seres humanos conoció camino de paz. ¿Era imposible buscar un camino de paz? No, porque el Señor está diciendo, ahí está el camino de paz, y nadie, absolutamente, siquiera una sola de mis criaturas, hechas a mi imagen y semejanza, teniendo la capacidad, buscaron ese camino de paz, sino que nos fuimos por las guerras. Guerras entre naciones, guerras que dejan miles de muertos, con esa excusa de libertad, pero es para robar, una guerra es para robar. Pero también guerras entre familias, entre nosotros, guerras de palabras, guerras de odio, guerras de las que nacen en el corazón del hombre. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo mismo. Debería haber temor delante de sus ojos. Por eso, ellos, judíos, gentiles, todo el que no pertenece a la iglesia de Cristo, pudo buscar a Dios y no lo buscó, tenía un camino de paz y no lo siguió, y a propósito y conscientemente eligió no tener temor de Dios, actuar sin temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19, hay un gran pero, lo cual le da un giro y un enfoque a la recta final de ese pasaje. Como concluyendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios habla de que el Señor es soberano, tiene el control, no hay quien se le escape, ni el presidente, el militar más poderoso, o el rico, más influyente en toda la historia de la humanidad. Todos ellos, todos están bajo el juicio de Dios. Juez justo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley escrita en el corazón de los hombres, de la que habló atrás, en el capítulo 2, esa ley escrita en el corazón de los hombres, es decir, en la conciencia también, el ser humano tiene claro que cometer una violación
Es delito y es pecado, no es natural, no está bien, es inadmisible robar, defraudar, asesinar, en fin. Toda esa conciencia es de la que habla después del punto y coma, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, todo ser humano cuando pecó sabía que estaba pecando. Sabía. Y como dice el Código Penal en Colombia, y si no, debería saberlo. Hace poco vi una captura por ahí en la Policía Nacional, en la página, a un muchacho en la ciclorruta, le dijeron muestre la bicicleta, una bicicleta costosa, que miraron la nomenclatura y dijeron, señor, la cédula, le notificamos su retención por receptación. Ay, no, pero yo la compré, yo no sabía que eso era malo. Pero el código en el Código Penal dice que usted debería saberlo, le dijo la agente de policía. Usted debería saberlo. No saber la ley no lo exime de ella. Usted debería saberlo porque, ¿por qué? Porque quienes escribieron estas leyes, que en algo se asemeja al conocimiento del pecado, del que habla Dios aquí, el sentido común. Si pues una bicicleta de 1 millón y me la venden en 300.000 pesos, oh, qué buenas, qué gangas. No, el sentido común se infiere que el conocimiento del pecado hace que el ser humano sea entonces inexcusable y que sus obras, las obras de las que el versículo 20 habla, sean inválidas. Todas esas obras solo demuestran que es inútil. El ser humano es inútil absolutamente. ¿Qué podemos tomar para nosotros? ¿Qué debemos tomar para nosotros aquí en Bosa, esta semana, en su casa, en su empleo, en el mío? Primero, que hagamos todo lo contrario a lo que ellos hacían y ellos hacen. ¿Quién es ellos? El impío, el de afuera, el que no tiene temor de Dios, el que no busca a Dios, el que no anda en camino de paz, el que no cree en el juicio de Dios y no se comporta coherentemente con él, el que viendo el pecado, el cual la ley sacó a la luz, finge y mira para otro lado, como si nada pasara. Hermanos, propongámonos en el corazón primero hacer todo lo contrario a ellos, todo lo contrario. También, como aplicación, guardemos en el corazón que solo nosotros podemos, solo los cristianos podemos llegar a ser útiles. Reconocer primero que hemos sido inútiles y llegar a ser útiles. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede? Por ejemplo, Malaquías 3, 16 y 17 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de que ya los salvos, que son hijos, obedecen al Padre, obedecemos a nuestro Padre Dios que está en los cielos. Somos útiles. ¿Por qué podemos ser útiles? Porque el Señor Jesucristo es el gran ejemplo del ser humano, el único ser humano que fue útil, tomando forma de siervo, tomando forma y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús realmente, al tomar la toalla y lavar los pies de sus discípulos, nos dio ejemplo de cómo se es útil. Cuando mi carne y cuando yo quiero acabar con alguien, cuando alguien me ha ofendido, más todavía, y con los demás, con todos, servirles, amarles,
que no es tener un sentimiento bonito por ello, no. Es beneficiarles en todo lo que se pueda y todo lo que se necesite. También, como aplicación para nosotros, llevémonos la verdad de que no somos mejores que Caín, quien fue inútil, porque tenía el pecado a la puerta, podía escoger, pero escogió la maldad. No somos nosotros mejores ni más humildes que Naamán el sirio. Nuestro orgullo siempre está ahí, siempre queremos mostrar que somos mejores. Y no somos mejores que los impíos, hermano. Eso es lo que dice el texto, no somos mejores que ellos. No somos mejores que los judíos. Ni siquiera somos mejores que Anás y Caifás. Porque nuestro pecado también condenó a Cristo a la cruz. Se hizo necesario que Él padeciera por eso, por nuestra maldad. E insisto, útil, el único útil ha sido el Señor Jesucristo, quien hizo tantas cosas que no se pueden escribir en todas las bibliotecas que existían hace 2000 años. No cabrían todas las cosas que hizo. Fue útil al Padre. El Salmo 100 encierra esta idea, la cierra. Salmo 101. Alegres, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjese, por favor, que habla el versículo 3 de Él como creador y nosotros como iglesia suya. Pero el versículo 2 ya ha dicho que le sirvamos, porque Él fue nuestro creador y ahora somos de sus ovejas. Servir al Señor Dios. Esto es lo que se espera de nosotros. Y solamente en el amado es posible. Por eso necesitamos aferrarnos más a Él. Por eso necesitamos pasar más tiempo en la Biblia, en oración, invertir más tiempo, más dinero, más esfuerzo, en conocer a Cristo. El ser humano definitivamente fue creado para adorar a Dios, para servirle, para amarle, con todas sus facultades y en todas sus áreas. En todas sus áreas. Romanos 11:36 dice eso, porque de Él y para Él son todas las cosas. 1 Corintios 10:31 también dice, si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganla para el Señor. Sean útiles, es la relación que hay allí. Amada Iglesia del Señor, tenemos entonces que la humanidad ha sido declarada inútil por Dios, inútil. Lo estropeamos, arruinamos todo. De modo que necesitamos en Cristo Jesús ser útiles a Dios. ¿Es claro? Sí, ellos están bajo pecado, bajo la ley, bajo el juicio. Nosotros no. Y esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Usted y yo ya no estamos bajo pecado, ni bajo la ley, ni bajo el juicio. Por eso precisamente podemos seguir intentándolo una vez más, un día a la vez. Ser útiles a Dios y agradarle, como amando al hermano, siendo como Cristo. No es complicado de entender. Es muy, muy difícil de hacer con los afanes de este tiempo. Pero pidamos la ayuda al Señor Dios en esto. Y que nos dé humildad para no creernos mejores que ellos. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias porque
Tu palabra está aquí, tú estás aquí y nos has permitido recordarla. Te suplicamos, Señor, que podamos meditarla esta semana y toda la vida, que la guardemos en el corazón y que en verdad el miércoles, el viernes, por la mañana, por la tarde, todos los días de la semana y hasta que regreses, la pongamos por obras y en la casa, en la calle, en el trabajo, en el descanso, en todo lugar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a evaluar qué tan útiles estamos siendo o si acaso estamos estorbando el Evangelio. Y concédenos arrepentirnos de esto, pero sobre todo no alzar el hombro por encima del impío y creernos mejores, porque solo Cristo es mejor. Mucho menos alzar el hombro por encima de otros hermanos que tienen otras interpretaciones bíblicas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en este propósito. Gracias por consolarnos esta mañana, por exhortarnos, darnos esas fuerzas para hacer lo propio. Exaltado seas, Yahvé. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad comprometida con la predicación, enseñanza y vivencia del Evangelio del Reino de Dios. No imponemos nuestras creencias, exponemos la Escritura con la mayor fidelidad, claridad y sencillez que Dios nos concede, procurando que los oyentes reflexionen y tomen sus decisiones con libertad y por convicción, no por imposición nuestra.